Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante. Yo laboro en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Dirección de Educación a Distancia, que nosotros coloquialmente la conocemos como la Universidad Virtual de la UAGRO. Transmitimos desde el sur de México, el Pacífico mexicano, en la zona sur, desde la ciudad de Chilpancingo, y por enésima vez, nuestra misión, nosotros somos un grupo de 4 compañeros que hacemos esto, es tratar de promover entre los jóvenes, entre los adolescentes, el interés por algunos temas que les sirvan en su formación. No son clases, no son conferencias, no son ni siquiera, ni un intento de plática especializada. No, es una motivación para que los jóvenes, los adolescentes, los que van a entrar a bachillerato, se motiven para conocer otros temas. Y si otras personas nos hacen el honor de escucharnos, nosotros nos vamos a sentir muy contentos. Y ahí está nuestra dirección. Si ustedes quieren hacer los comentarios, críticas, lo que ustedes nos digan es muy bienvenido, sin importar que sea. ¿Sí? Y bueno, comenzamos. En el año 476 después de Cristo, aquel poderoso imperio que parecía que nunca se iba a acabar, el Imperio Romano, ya se había dividido en varias partes. Finalmente se divide solo en 2, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Uno queda dentro de la península itálica, aunque ya no en la ciudad de Roma, su capital, ya no es su capital, va a ser Rávena, y el otro va a durar 1000 años más, pero va a estar enclavado en una región limítrofe con lo que es el Medio Oriente. Y se crea la ciudad de Constantinopla, que hoy es lo que se conoce como Estambul o Istambul, hay quien lo pronuncia así. En el año 476, los germanos, una tribu germana, una de las tantas tribus germanas que descubren que los romanos no eran tan poderosos militarmente como parecía, que lo que sucedía es que siempre peleaban en un terreno que a ellos les convenía. Pero la primera vez que se enfrentan a las tribus, ellos decían bárbaras. ¿Por qué les decían bárbaras? Creo que alguna vez lo comentamos, pero lo volvemos a comentar. Porque decían, ellos y los griegos decían que eran los bárbaros porque hablaban que decían puras cosas que no se entendían. ¿Por qué? Pues porque no hablan ni griego ni latín, hablaban lenguas germánicas, como otros hablaban otro tipo de lenguas. Entonces, como no hablaban ni griego ni latín, eran bárbaros. Eso era el único motivo, pues no había otro motivo. Era la única caracterización que hicieron. Es que hacen por eso bárbaros. Bueno, estos bárbaros, una vez se decidieron a enfrentarse a los romanos en el bosque de Teutoburgo. Ahí había un general que era muy famoso, que nosotros incluso retomamos. Era tan famoso este general que incluso tenía su propia moneda, su propia moneda acuñada, y se apellidaba Varo. Y nosotros en México al peso le decimos un varo. Oye, préstame un varo. O sea, se nos quedó el uso de ese vocablo que seguramente cundió en aquellos lugares donde había sido colonia romana, y a nosotros nos llegó el recuerdo de Varo, aquel que había sido derrotado en Teutoburgo
y cuyas legiones fueron masacradas por los germanos, hoy alemanes. Se dieron cuenta los bárbaros que los romanos no eran tan salsas como decían. Ya en la Gran Bretaña los pictos los habían puesto en un predicamento. La solución que encuentran los romanos para enfrentarse a los pueblos bárbaros de la Gran Bretaña es levantar un muro, levantar una muralla, la muralla de Adriano. Entonces, bueno, empieza a decaer la fuerza fundamental del Imperio Romano. ¿Cuál era la fuerza fundamental? La milicia. Así como la fuerza fundamental de los griegos era el conocimiento, la transmisión de todo lo que habían desarrollado, la de los romanos era la milicia. Entonces, en la medida en que la milicia empieza a perder, se acabó el chiste. Finalmente, en 476, una variable de las tribus de los godos toma Rávena, destituye al último emperador romano y con esto empieza un momento que a la postre se va a llamar la Edad Media o Medievo. Hay un pequeñísimo lapso que se llama la Antigüedad Tardía, que es entre este momento que cae el Imperio Romano y que empiezan a establecerse los reinos bárbaros en Europa. Entonces se establecen en Francia los galos, en España los visigodos, en Italia los lombardos, y bueno, empieza a haber un montón de reinos que se van estableciendo y que, como todos los bárbaros, ¿no?, piensan que solamente con la fuerza y con el imponer con la fuerza de las armas todo es suficiente. Se dan cuenta que no. Una vez que han llegado al poder, una vez que se conforman como reinos, empiezan a tener, en primer lugar, conflictos de comunicación, porque pues, la mayoría de las gentes aquellas que habían conquistado, pues hablaban latín y lenguas locales. Pero además, peor tantito, tenían que organizar la administración pública. Entonces, tenían que buscar gente que supiera escribir, que hubieran sido funcionarios de los romanos. Lo primero que van a cooptar eran los recaudadores de impuestos que tenían los romanos, que sabían leer, escribir, hacer cuentas, y eran los que se encargaban de recaudar para que el Imperio Romano fuera rico. Bueno, a esos no los tocan. No los tocan. Yo les recomiendo que lean un libro muy, muy interesante que se llama De cómo los irlandeses salvaron la civilización occidental. Es un libro de veras interesante, porque son monjes irlandeses los que empiezan a rescatar todos los libros de donde los encuentras, porque para los bárbaros no tienen significado los libros, ellos no saben leer. Pero en la medida en que transcurre el tiempo y que se dan cuenta que no se puede administrar solo con la fuerza, sino que se necesita especialistas, que se necesita gente, que se necesitan sistemas jurídicos, las cosas empiezan a cambiar. ¿Quiénes son los primeros que van a dar un paso en ese sentido? Bueno, el primer rey bárbaro que va a dar un paso es Carlomagno. Carlomagno era un rey franco. Curiosamente, su capital estaba en lo que hoy es territorio alemán, no estaba en Francia, y resulta que él se da cuenta de la necesidad de saber. Y entonces empieza a convocar a aquellos que saben. ¿Quiénes son los que sí saben? Los monjes. Porque bueno, pues todo lo que tenía que ver con la religión estaba relacionado con la lectura y con la escritura. Entonces, los monjes habían desarrollado en sus conventos, primero a escondidas, como lo hacían los monjes irlandeses, y después fue cundiendo que en la medida en que el cristianismo se fue permitiendo, el cristianismo es el gran cohesionante de Europa.
O sea, no importaba si habían nacido allá en Laponia, los límites con el Polo Norte, o si habían nacido en el Bósforo, enfrente de Turquía. La única cosa en común que tenían los europeos era el cristianismo. Y son los monjes cristianos los que instauran los copistas. Son monjes dedicados, monjes que saben escribir, que saben leer, y que se dedican a recopilar todos los textos habidos y por haber, para crear bibliotecas. Esta recopilación que hacen estos monjes resulta fundamental para rescatar lo que queda de lo que se fue perdiendo de las grandes bibliotecas, sobre todo las griegas y las romanas. Es decir, la cultura grecorromana prácticamente había desaparecido. Esta función, en esta función participan, se asocian entre los sacerdotes, los escribas que están en los conventos, no propiamente sacerdotes, sino monjes, y los musulmanes, porque los musulmanes también están muy interesados en recuperar el conocimiento de la antigüedad, y como habían recibido muchos papiros que les habían obsequiado desde Alejandría, son los grandes poseedores del conocimiento de Occidente. Y entonces hay un intercambio con ellos, hay grandes traductores musulmanes. Curiosamente, los musulmanes en aquel momento, en una actitud muy abierta, que no tienen el día de hoy, desde luego, en una actitud muy abierta, son muy proclives a las matemáticas, a la geometría, a la astronomía, al conocimiento en general. Entonces, ellos también desarrollan la traducción de estos textos que muchos de ellos se pensaban perdidos. Estos recopiladores, hay lugares como, por ejemplo, en España, donde hay gentes que son de origen visigodo, pero también hay gentes que hablan la lengua árabe, pero también hay grandes intelectuales judíos. Entonces se vuelve un centro de copiado y de traducción de las obras de la antigüedad. Y se recuperan una gran cantidad de obra. Naturalmente, hacer un libro, imagínense ustedes, se necesitaba un tipo de letra. Había un solo tipo de letra. Todo el mundo tenía que escribir con un solo tipo de letra. Pero además, había que hacer la tinta. Había una tinta muy sencilla que se hacía con goma arábiga y con carbón. Había otra que se llamaba ferrogálica, que tiene unas características muy especiales porque estaba hecha con elementos metálicos y permitía que durara muy firme la escritura, durara muchísimos años, pero al paso del tiempo va tomando una pigmentación de metal. Cuando uno ve los textos de la que está escrito con tinta ferrogálica, pareciera que todo fuera escritura hecha con metal. Bueno, estos copistas que usaban estas tintas, que desarrollaron el pergamino, ya no usan papiro, desarrollan el pergamino en gran escala. Los árabes sí trabajan con papel porque tienen una relación comercial con los chinos. Entonces, estos hombres nos permiten preservar el conocimiento de la antigüedad, nos permiten preservar la relación del conocimiento de los seres humanos. Tenemos mucho que agradecerles a estos monjes copistas. Yo les pediría que, independientemente que leyeran cosas sobre esto, si pueden ver, hay una película muy, muy famosa de Sean Connery sobre un monasterio que está basada en una obra de un italiano, de Umberto Eco, que se llama El nombre de la rosa. Véanla. Independientemente de que es una película policíaca, ¿no? De misterio, porque son los homicidios, véanla porque todo el ambiente
está hecho verdaderamente en un convento del siglo XIII. Y si pueden leer el nombre de la raza, pues tanto mejor. Nosotros nos despedimos, les agradecemos mucho. Investiguen un poco sobre los copistas medievales, sobre los conventos, sobre qué sucedió, cuánto tardaba en hacerse un libro. Y les damos un abrazo desde México, desde aquí del estado de Guerrero. A los jóvenes del estado de Guerrero les damos las gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima plática.